pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, bendito Dios. Grandes cosas has hecho tú, Señor Dios, en nuestras vidas, en tu pueblo, Señor Dios, que realmente te alaba. Dios les bendiga, hermanos de Antorcha de Fe y hermanos que nos están viendo por Facebook y todos los hermanos que nos miran en diferentes partes. Dios les bendiga. Bienvenidos hoy miércoles de oración. Vamos a estar orando por las necesidades que se hacen en su casa, pero estamos en el mismo espíritu de adoración al Señor. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, damos gracias, Señor Dios, por un nuevo día, Señor, que tú nos das, Padre, que habíamos disfrutado, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada hermano que nos está viendo, Padre. Bendice el mensaje del día de hoy, Señor Dios. Usa a nuestro pastor Sergio, Señor. Háblanos por medio de él, Padre Santo. Toma control de sus labios, de su mente, de su corazón, Señor. Que sea palabra tuya, Señor Dios, la que lo llene, Señor, la que nos hable, Padre. Ilumina, Señor Dios, con tu luz nuestros caminos, Señor, y llénalos con tu amor, con tu paz, Señor Dios. Llénanos de esperanza, Padre. A ti hemos venido, Señor Dios, con nuestros brazos abiertos, Señor Dios, rendido a ti, Señor, pues sabemos que no hay nadie, Señor Dios, que pueda guiarnos y ayudarnos, Señor Dios, como tú, Padre, porque tú nos conoces, Señor. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor Dios, sabes mejor que nosotros lo que necesitamos, Señor. Tú conoces nuestras fallas, Señor Dios. Tú conoces nuestros aciertos, Padre. Tú conoces lo que escondemos, Señor. Tú conoces todo de nosotros, Padre. No hay nada encubierto para ti, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, seguirte fervientemente, Señor Dios, y darte gracias en todo momento. En nombre precioso de Cristo que te lo pedimos. Amén.
Dios, gracias, Señor, por dice tu palabra, Señor, que por tus llagas fuimos curados, Señor. Padre Santo, te pido por los enfermos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Señor Dios, de COVID-19, Señor, que es la moda que está ahorita, Señor Dios, atacando a la humanidad, Señor. Te rogamos por ellos, Padre, que tú los llenes de vigor, Señor. Padre, que tú levantes, Señor, su sistema inmunológico, Señor Dios, que puedan ser salvos, Señor Dios, salvos en su espíritu, Señor, salvos en el cuerpo, salvos en todo momento, Señor, para que puedan dar la honra y la gloria a ti, Señor. Te pido por la gente que padece de diabetes, Señor, que tú los ayudes también, Padre. Toma control de esa enfermedad y de sus vidas, Señor. Los de asma, Señor, tantas enfermedades, Señor, que nos atacan, Padre, te rogamos, Señor, que tú obres, Señor Dios, en cada uno de ellos, Señor. Que tú los sanes, Señor. Ellos han puesto, Señor Dios, su confianza en ti, Señor, y claman por ti, Señor. Te rogamos a todos aquellos, Señor Dios, que gimen, Señor, de lo profundo de su corazón por sanidad, Señor. Que tú los escuches, Señor Dios, y que los sanes, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios, es hermoso, Señor Dios, habitar, Señor Dios, en tus abrazos, Señor.
en tus brazos, Señor Dios. Dice Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y si sana nuestra tierra, también sana nuestro cuerpo. Hay que siempre estar meditando en el Señor y tener la confianza en Él. Amén. Vamos a cantar un canto más. Saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén, muchas gracias hermanos, Dios les bendiga, gracias por dirigirnos en alabanza. Hermanos, bienvenidos los que nos ven por medio de este medio, Facebook.
Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy contentos que usted se pueda conectar con nosotros por este medio. Gracias a Dios. Dios ha proveído esta tecnología y todo esto para poder estar en contacto y estar en comunicación. Bienvenidos, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Números. Estamos haciendo ahí un estudio, hermanos, aunque no es un estudio versículo por versículo, pero sí es un estudio capítulo por capítulo, ¿verdad? Es imposible a veces con los libros del Antiguo Testamento hacer un estudio así tan detallado, ya que hay muchas otras cosas a veces que necesitamos adelantar. Bueno, estamos ahora, hermanos, en el capítulo 16. Esta tarde, hermanos, vamos a cubrir dos capítulos, capítulo 16 y capítulo 17. Vamos a hacer una transmisión como de 2 horas y media. No se preocupen, hermano, no es una transmisión de 2 horas y media. Es simplemente que los dos capítulos, hermanos, se complementan el uno al otro. Esta historia que Moisés escribe aquí en Números y vamos a ver. Solo quiero hacer un pequeño retorno en lo que estudiamos la semana pasada. Nos enfocamos en la semana pasada en los últimos versículos del capítulo 15, donde Dios le da instrucciones al pueblo de Israel acerca de sus vestimentas, acerca de sus vestidos, y había un detalle importante: las franjas azules, que significaban identidad y significaban un recordatorio de dónde Dios los había rescatado y a dónde Dios los dirigía, y la identidad que ellos tenían como el pueblo de Dios. Y vemos que como aplicación a nosotros ya no necesitamos ponerle franjas a nuestra ropa, ¿verdad? No tenemos que usar un atuendo que nos identifique como cristianos e hijos de Dios, sino que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos ha sellado, es el que nos recuerda de nuestra identidad y es el que trae seguridad de salvación a nuestras vidas. Y vamos ahora al capítulo 16, hermanos, y como les digo, vamos a cubrir el capítulo 16 y 17. Aquí en mi Biblia dice la rebelión de Coré, y yo creo que eso ya nos da a entender de qué vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar acerca de este episodio en el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo sucedieron las cosas y al final vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas, hermanos. Así es de que estamos todos ahí en el capítulo 16 de Números, hermanos, y ya que lo tienen ahí, inclinemos nuestros rostros, incline usted su rostro ahí donde se encuentra en su casa y acompáñenos en oración para pedir la dirección del Señor en esta tarde. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, Señor, en este día por tus bendiciones, la provisión que tú has tenido para nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Nos has protegido y nos has guardado, Señor. Padre, ahora que estamos aquí en tu casa de oración y queremos estudiar tu palabra, pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que esté aquí en medio de nosotros, en medio de tu alabanza, Señor, y en medio del estudio de la palabra. Enséñanos, Señor, quita toda distracción que pueda existir, Señor, todas preocupaciones que puedan haber en nuestra mente, que puedan distraernos. Quítalas, hazlas a un lado, abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Espíritu Santo, dirígenos, enséñanos, instrúyenos, Señor, y lo más importante, transforma nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Y es en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, en quien oramos y encomendamos este estudio en tus manos. Amén. Quiero leer algunos primeros versículos del capítulo 16, perdón, hermanos, aquí en los primeros versículos para dar una introducción y podamos ver en dónde se encuentra ahora el pueblo de Israel. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 16. Vamos a leer los primeros 3 o 4 versículos. Dice: Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación
de los del consejo de varones de renombre. Versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, y pongamos atención, veamos estos tres hombres, dice que se juntaron y juntaron a 250 personas más, se juntaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, y este era el mensaje que ellos tenían para Moisés y Aarón: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y quiero detenerme ahí, hermanos. Vamos a empezar a desarrollar esta historia. No sabemos en dónde geográficamente, en qué parte del desierto el pueblo de Israel se encontraba en este momento. Tampoco sabemos el tiempo, cuántos días o cuántos meses habrían pasado de la última que se nos había hablado en el versículo 15. Lo que sí sabemos es de que Coré, de la raza, no de la raza, pero de la tribu de Leví, junto a otros dos compañeros, y aquí vemos los nombres: Coré, que era un levita, y Datán y Abiram, unos nombres algo raros, de la tribu de Rubén. Parece que estaban inconformes con el liderazgo de Moisés y el liderazgo de Aarón. Y ellos juntaron, dice, a 250 personas más. Y no eran personas, mujeres y hombres, sino que fueran 250 hombres. Y nos dice que eran hombres de importancia, parece que eran líderes locales, líderes de otras tribus y líderes de algunos otros grupos. En otras versiones nos dice que eran príncipes, o sea, la palabra príncipe en el Antiguo Testamento da a entender personas de bastante importancia y respeto dentro del pueblo de Israel. El punto es que esas tres personas, dirigidas por Coré, parece que Coré era el líder ahí del trío, se levantaron, dice, en contra de Moisés y Aarón, y veamos que el reclamo era que ya nos cansamos de ustedes. Dice, basta de vosotros. Ya estamos cansados de ustedes. Y veamos cómo, hermanos, el enemigo siempre usa medias verdades y mentiras completas. El diablo, el enemigo, siempre usa medias verdades y mentiras completas. Y veamos aquí cómo ellos organizaron sus palabras y organizaron su queja. Me imagino que tal vez lo ensayaron e incluso tal vez lo han de haber escrito, ¿verdad? Para poder presentar algo formal. Y dice, ya estuvo con ustedes, ya basta de ustedes, estamos cansados, es el mensaje ahí. Y dice, toda la congregación es santa y en medio de ellos está Jehová. Y por eso les digo, el enemigo siempre usa, hermanos, medias verdades y mentiras completas. Nadie estaba diciendo lo contrario. El pueblo de Israel era un pueblo santo, y esto quiere decir que era un pueblo que había sido escogido por Dios. Y era un pueblo que Dios había nombrado. Tal vez por lo que podemos ver en los capítulos anteriores, la manera en que el pueblo de Israel se había conducido y las decisiones que habían tomado no reflejaban la santidad que Dios había nombrado sobre ellos. Mas sin embargo, Dios los había llamado a ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, que en sí, hermano, la palabra santo, eso es lo que significa. Usted y yo, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y por lo tanto el Espíritu Santo en nuestras vidas, somos santos delante de Dios. Hemos sido llamados santos delante de Él. Si usted le pregunta a mi esposa va a decir, no, Sergio no califica para ese nombre. Nuestros actos y nuestras decisiones tal vez muchas veces niegan, ¿verdad?, ese título. Pero el Señor nos ha llamado santos y nos ha escogido y nos ha apartado
para su reino y para su ministerio. Entonces ahí digo es de que el enemigo estaba usando medias verdades. Hasta ahí Coré estaba bien. Pero luego la aplicación, y veamos lo que después sigue diciendo Coré. Dice Coré: todo el pueblo de Israel es santo porque Jehová está en medio de ellos. Y ahora la pregunta: ¿por qué es que ustedes quieren ser más que todos nosotros? No es exactamente las palabras que usa Coré, pero ese es el mensaje. Y dice aquí: se juntaron contra Moisés y dijeron: basta ya de ustedes o de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Amén. Y en medio de ellos está Jehová. Y sí es cierto. Ahora veamos cómo se tuerce. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otra traducción más sencilla dice: entonces, ¿por qué ustedes tratan de gobernar sobre el pueblo de Israel? Coré estaba poniendo en tela de juicio la autoridad que Moisés y Aarón tenían sobre el pueblo, y que no era una autoridad que Moisés se despertó un día y dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a autoproclamar líder de este pueblo. Aarón tampoco se despertó un día y dijo: ¿sabes qué? Tengo ganas de ser líder y aquí están estas gentes y voy a empezar a ser líder espiritual de ellos. A las dos personas el liderazgo, la posición de liderazgo que estaban ejerciendo, Dios se las había dado, Dios les había llamado a esa posición de liderazgo. Y dos cosas importantes, hermanos. Aquí Coré y su grupo, el trío ahí de Coré y su grupo de 250 personas, estaban yendo en contra, hermanos, de el líder, podríamos decir, el líder que tomaba en cuenta decisiones y que tomaba todas las todo el poder, si podemos decir, toda la autoridad en cuanto a los asuntos legales, entre los asuntos civiles, podríamos decir, del pueblo de Israel, que era Moisés. Él era el dirigente. Podíamos verlo como ahora vemos a un gobernador sobre alguna ciudad o sobre algún país. Y vemos la segunda rama de autoridad, que es la autoridad espiritual, y el líder espiritual en el sentido de sacerdote había sido puesta por parte de Dios hacia Aarón. Y Coré y sus otros dos amigos y los 250 seguidores estaban en contra de eso. Estamos cansados y no queremos que ustedes sean los jefes más aquí con nosotros. Otras personas tienen tal vez la mejor capacidad, hablan mejor, se enfocan mejor hacia la gente. Ya no queremos una autoridad como la que ustedes tienen. Esa era la duda, hermanos, y ese era el problema en sí de Coré y sus dos amigos, iba a decir sus 12 secuaces. Yo le llamo el trío de Coré. Y así, hermanos, dice en el versículo 4 que cuando oyó Moisés esto, se postró sobre su rostro, una señal de humillación y de tristeza, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, versículo 5, ahí estoy para que me puedan seguir: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo acercará a sí. Moisés, hermanos, con su posición de autoridad, hermanos, no estaban desafiando aquí a un líder que se había levantado hace algunas semanas y que era joven, que tal vez no tenía mucha experiencia. Hermanos, estaban hablando con Moisés. Y si regresamos y vemos la vida de Moisés, hermanos, Dios lo había estado preparando a Moisés. 40 años en la casa del faraón, 40 años en el desierto, 40 años en el desierto allá con su suegro, cuidando chivas, preparándolo para poder sacar, para poder refinar a ese líder y ser él quien sacara
al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y dice Moisés, y no quiero detenerme mucho por el tiempo, hermano, no tenemos mucho tiempo, dice que el desafío de Moisés fue que iban a presentarse todos delante de Dios y que Dios iba a decidir quién era el líder genuino y quién no. Y en los versículos del 4 al 7, hermanos, vemos el desafío de Moisés. Y una de las cosas importantes ahí, hermanos, es de que el desafío de Moisés es que traigan, quiero decir bien la palabra, incensarios, creo que lo estoy diciendo bien. Los instrumentos para quemar el incienso. Dice, traigan ustedes sus propios instrumentos, sus incensarios, para poder venir delante del Señor, y el Señor nos va a indicar quién es el que Él ha escogido como líder de este pueblo. Y algo muy importante, hermanos, es de que en la palabra del Señor, en diferentes libros y dentro de la palabra del Señor, dentro de la Biblia, el incienso, hermanos, es el símbolo de la oración. Cuando se quemaba incienso en el Antiguo Testamento, era el símbolo de las oraciones que subían al cielo. En Apocalipsis nos habla Juan acerca de incienso y oraciones que suben como incienso delante del Señor. Y es muy importante, hermanos. Entonces, número uno, cuando el liderazgo de Moisés es puesto en duda, cuando el liderazgo de Moisés es puesto, está siendo desafiado, ¿qué es lo primero que Moisés saca? La oración. La oración, muy importante, hermanos, en el liderazgo. Un líder que ora es un líder que está escuchando la palabra del Señor. Es un líder que está en comunicación directa con el Señor. Cualquier posición de liderazgo, hermanos, la oración es lo más importante. La oración agarrado de la mano de la lectura de la palabra. Y Moisés les hace el desafío. Y veamos, hermanos, el juicio aquí en el versículo 31. Me voy a brincar hasta ahí, hasta el versículo 31. Vamos a ver el juicio en contra de Coré. Y quiero que lo leamos aquí en el versículo 31. Vamos a brincar hasta aquí. No estoy muy acostumbrado a estar brincando, pero por asuntos del tiempo, quiero que brinquemos estos versículos y veamos los puntos más importantes de esta historia que nos es redactada aquí. Y dice que aconteció, el versículo 31, que cuando cesó él de hablar todas estas palabras que había estado hablando con el Señor, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, versículo 32, y tragó a ellos, los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Coré acepta el desafío de Moisés, y Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, voy a mostrar mi poder y voy a mostrar mi decisión y voy a mostrar quién es verdaderamente el líder. Lo estoy parafraseando, hermanos. Y hay un anuncio ahí, hermanos, hay una advertencia para los vecinos de Coré. Le dice: toda la gente que esté cerca de las, podríamos decir, de las casas, que no eran casas construidas de adobe y de bloc, de cemento, sino eran casas de campaña. Dice, la orden es de que todos los que estén ahí cerca de Coré y sus dos amigos, que se hagan a un lado y que se aparten, porque el juicio del Señor viene. Y dice que la tierra se abrió, hermanos, en ese instante, y 153 personas, bueno, quizás fueron más. Dice que la familia de Coré y la familia de sus dos compañeros de batalla y las 150 personas que estaban apoyándolos fueron, la tierra se abrió y se los tragó. Y dice aquí esta versión de Reina Valera, dice que él y se los tragó y se los tragó o cayeron
al Seol, quiere decir a lo más profundo de la tierra. Esa fue la manera del Señor de traer un juicio en contra de Coré. Sus dos amigos, Datán y Abiram, y las 250 personas que estaban apoyándolos. Y no solamente ellos, sino que sus familias. El Señor es bastante, no quiero decir, no quiero usar la palabra enojado, pero el Señor es bastante real, hermanos. Es bastante delicado, creo que es la palabra. Cuando venimos y murmuramos y empezamos a quejarnos en contra de Él. Coré, sin saberlo, quizás de una manera inconsciente, no se dio cuenta que al estar quejándose y al estar en contra y a ir en contra de Moisés y Aarón, no iba en contra de dos personas comunes y corrientes. Y no era, hermanos, de que Moisés brillara y de que Moisés cada vez que hablara su voz se oyera así con retuendo. Buenos días, buenos días. No, hermanos. Era simplemente que había sido un hombre que había sido escogido por Dios para dirigir su pueblo. Aarón había sido un hombre que había sido dirigido por Dios para ser el líder espiritual del pueblo. Lo más interesante, hermanos, que me llama la atención de esta historia es de que Coré era un levita y por lo tanto él y su familia tenían cargos específicos dentro del tabernáculo. Los levitas toda esa tribu había sido escogida, había sido asignada o designada para trabajar en el tabernáculo del Señor. Y en algún momento Moisés le reclama y le dice: ¿no es suficiente la participación que Dios le ha dado a tu familia? Me parece que no era suficiente. El problema era el corazón de Coré. Y vemos, hermanos, en el versículo 45, la dureza del corazón del pueblo de Israel. Que después de que pasó esto, ¿se imaginan, hermanos, ustedes poder haber estado ahí y haber sido testigos de para mí es una catástrofe, hermanos. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en medio de un terremoto. A mí me tocó, todavía estaba yo muchachito, tenía yo como 7, 8 años, un terremoto en Guatemala, y aunque yo estaba muy pequeño todavía recuerdo algunas cosas, ¿verdad? Es impactante ver el resultado de un terremoto. Quizás usted recuerda el terremoto en México en el en el 85, 86. Ver las imágenes en la televisión de el resultado de un terremoto, ¿verdad? Da temor. Mucha gente ya no quiere regresar a sus casas por el temor de haber visto los resultados. Y así el pueblo de Israel, hermanos, vemos aquí en el versículo 45, antecito del 45, vemos que la gente, el pueblo de Israel, se molestó con Moisés a causa del juicio que Dios había tenido en contra de Coré, sus dos amigos y las 150 personas que estaban apoyándolo. Y dice que se enojaron y empezaron a reclamarle. Y vamos a leer aquí, hermanos, en el versículo 45. Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento, y ellos se postrarán sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego en el altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Estoy leyendo un poquito adelante. El pueblo de Israel empezó a quejarse y empezó a reclamar, y dijeron a Moisés: ¿por qué? ¿Cómo fuiste capaz de traer juicio en contra de esta gente? Juicio en contra de Coré y su familia y sus amigos y los 150 que habían. Y el Señor se molestó por esto, hermanos. Dios se molestó por esta actitud. Hay un dicho que me llama mucho la atención.
Me lo decía un compañero en el trabajo, me decía, no sé si me recuerdo bien, no sé si lo voy a decir bien, pero decían que están viendo llover o están viendo el cielo tronar y no se rodillan o algo así. Dando a entender que estamos viendo que las cosas están malas y no nos preocupamos o no tratamos de portarnos bien. Y es exactamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. A pesar de que vio este fenómeno y vio el juicio, y digo el fenómeno geológico de que la tierra se haya abierto y se haya tragado a toda esta gente, y este siendo el juicio de Dios, aún así ellos, dice en el versículo 42, que la congregación se juntó contra Moisés y Aarón y miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube los había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Murmuraron de nuevo y el Señor se hizo presente de nuevo. Y dice, voy a destruir a esta gente, ya estoy cansado, dice el Señor, de que tengan un corazón tan necio, que tengan un corazón lleno de murmuración. Y vemos, hermanos, el corazón de amor y el corazón de pastor de Moisés, cuando dice él que él se presentó delante del Señor y pidió de que no fuera hecho eso. Y urge a Aarón para que junte él su incenciario y vaya en medio de la multitud, dice, y quema incienso delante de la multitud, en medio de la multitud, para que la ira del Señor sea calmada. Y dice que cuando Aarón llegó, hermanos, ya una plaga, una enfermedad había caído sobre la gente, como un juicio de Dios en cuanto en resultado a la desobediencia y en resultado al reclamo del pueblo de Israel. Y hasta cierto punto a consecuencia de la incredulidad y de la rebeldía del pueblo. Y dice aquí, hermanos, no me llama la atención, sino que me impacta bastante en el versículo 45, que es donde vamos a leer: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Este es Dios hablando, y los que se postraron sobre sus rostros fue Moisés y Aarón. Y Moisés, versículo 46, le dice a Aarón: toma el incensario, pon el fuego en el altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Da una ofrenda de oración por el pueblo, a pesar de que son rebeldes y que son necios. Versículo 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad o la plaga había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Me puse a pensar, hermanos, que Moisés como líder, no solamente espiritual, pero como un líder del pueblo de Israel, una de sus virtudes, podemos decir, era la compasión hacia el pueblo de Israel. Una de las virtudes más especiales de un líder es siempre la compasión por el pueblo de Dios. Una de las virtudes de un siervo del Señor, y si no la virtud más importante del siervo del Señor, es el amor por la gente. Es muy importante. Dice que él se puso en oración. Nuevamente, hermanos, el incienso da la imagen de la oración. Y a pesar de que se habían rebelado y a pesar que había sido un reclamo en contra de él, Moisés le da estas instrucciones a Aarón. Y veamos el versículo 48, dice: y se puso entre los muertos y los vivos. Ese era el pueblo que ya habían fallecido algunos, ya habían muerto algunos dentro del pueblo. Y en ese momento cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré.
Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Yo me atrevo a decir, hermanos, que este es el fruto de la rebeldía de un hombre. Así como la incredulidad y el temor cuando lo vimos con los 10 espías que regresaron con una mente temerosa y dudosa de Canaán y contagiaron a los demás, a la demás parte del pueblo, y los contagiaron con su temor, con su incredulidad, con su falta de fe. Puedo decir también, hermanos, que la desobediencia y la murmuración muchas veces, y la rebeldía, especialmente la rebeldía, puede ser contagiosa dentro del pueblo de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado. A causa de la rebeldía de Coré y sus 2 amigos, no solamente murieron ellos, no solamente murieron, ¿cuántos eran? 250, sino que también murieron casi 15,000 personas a causa de la desobediencia, la murmuración y la rebeldía. Veamos aquí, hermanos, y ahora brincamos al capítulo 17, y sé que no vamos a, se oye tanto y ya casi vamos a terminar, el tiempo casi se nos termina, se oye bastante el capítulo 17, pero el versículo 17, hermanos, lo que vemos es la vindicación de Aarón como el líder espiritual. Después de que esta tragedia había pasado dentro del pueblo de Israel, y yo lo llamo tragedia, hermanos, porque todas estas personas, todos esos israelitas murieron en el desierto. Unos a causa de que la tierra se abrió y se los tragó, y otros a causa de una epidemia, de una enfermedad, de una pestilencia que se llevó a casi 15,000 personas. Y después de esto, hermanos, Dios hace algo bastante importante para así reafirmar y vindicar el liderazgo de Aarón. Dice que luego en el versículo 17, luego habló Jehová a Moisés. Y veamos las instrucciones que Dios le da a Moisés. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre la vara, y escribiráis el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de los padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Esas son las instrucciones, que cada tribu de Israel traiga delante de Moisés una vara. No era ¿cómo se dice? Un cane, ¿verdad? Ya hasta el español se me está olvidando. No era un bastón, sino era una vara. Yo no sé si usted ha ido a caminar a la montaña, o hace algunas semanas fui a caminar con mi esposa y nos fuimos allá a un riachuelo, y ay, cómo ayudan esas varas, hermano. Y recogí mi vara yo, y ya me sentía yo Moisés, hermanos, en el desierto con mi varita, y sí me ayudó mucho, ¿verdad? Pero casi siempre esas varas son unas varas secas, son unos palos secos para que sean firmes, ¿verdad? Usted no agarra una varita fresca porque se le va a doblar. Dice que eran 12 varas, una por cada tribu, y que escribieran en cada vara que ellos iban a presentar delante de Moisés, iban a escribir el nombre del líder, ¿verdad? Y me voy a inventar aquí, hermanos, ¿verdad? Podríamos decir José, líder de la tribu de Rubén; Pedro, líder y así, hermanos. Y así Aarón, líder de la tribu de Leví. Dice, y van a presentar estas varas delante del tabernáculo, y yo me voy a mostrar de en medio de ellas, y voy a mostrar, dice, y les pondré en el tabernáculo, las pondrán en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me voy a manifestar delante de ustedes.
Y Moisés le dio, versículo 6, le dio las instrucciones al pueblo de Israel, y todos los príncipes, todos los hombres importantes, los representantes de cada tribu vinieron y presentaron sus varas. Versículo 9. Parece que al día siguiente, nos dice el versículo 8 y ahora el versículo 9, el día siguiente que vino Moisés al tabernáculo, dice el versículo 9, entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueras. E hizo Moisés como Jehová le mandó, y entonces los hijos de los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. ¿Qué pasó, hermanos? Que llevaron estas 12 varas al tabernáculo, y de acuerdo a las instrucciones que Dios les había dado, al siguiente día, cuando fueron todos a recoger sus varas, hermanos, la vara que había sido asignada, la vara que Aarón había traído y que le habían puesto su nombre para identificarla, que era la de él, y que no había chanchullo. Sí que saben la palabra chanchullo, ¿verdad? Para que no haya trampa. Dice que la vara de Aarón milagrosamente había retoñado. Y no solamente había retoñado, sino que había sacado hojas, y había sacado flores, y había sacado fruto. Dice que había sacado almendras. Esa es una señal, hermanos, que Dios usó para mostrarle al pueblo de Israel que Él era el que estaba detrás de Aarón, sosteniéndolo y dirigiéndolo. Que la autoridad espiritual de Aarón no era una autoridad propia, sino que era una autoridad respaldada por Dios. Y al final vemos aquí, hermanos, lo que leía yo al final aquí, que el pueblo entonces se dio cuenta de esto, ellos fueron testigos de este testimonio. Y miren las palabras que dice, somos perdidos. Aquí dice, nosotros somos muertos, perdidos, somos todos nosotros, somos perdidos. Y Eleazar el sacerdote tomará, perdón, me brinqué aquí, me brinqué un par de hojas. Y hermanos, el pueblo de Israel reconoce, dice, cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá, acabaremos por perecer entonces todos. El pueblo de Israel reconoce, hermanos, el liderazgo de Moisés, y el liderazgo de Moisés es vindicado. Recuerden que había sido puesto en duda. Coré había dicho, ya es suficiente, no, ustedes quieren estar encima del pueblo y quieren mandarnos, y no es posible que todos, que solamente ustedes, porque todos estamos iguales, y no solo ustedes pueden ser líderes, nosotros también queremos ser líderes. Y Dios manda y le muestra al pueblo de Israel que Él es el que está detrás del liderazgo de Moisés y detrás del liderazgo de Aarón. Una historia bastante interesante, hermanos. ¿Y cómo la podemos nosotros aplicar? Me puse a decir, hermanos, sí, está bonita la historia, está interesante. Da hasta miedo pensar en que la tierra se abra y se trague a tanta gente. Pero ¿cómo podemos aplicar nosotros esta historia? Este episodio en la vida del pueblo de Israel, a nuestras vidas en este tiempo. En primer lugar, hermanos, cuando a alguien, debemos de estar conscientes de que cuando a alguien se le ha dado un ministerio o un servicio, por más importante o por más sencillo, y al hablar de importante y sencillo, hermanos, estoy hablando de importante o sencillo como nosotros lo veamos, de acuerdo a nuestros ojos. Porque delante del Señor, hermanos, no hay ministerio importante ni hay ministerio sencillo. Creo que todos los ministerios son importantes para el Señor. No hay ningún ministerio insignificante.
Por más importante o por más sencillo, de acuerdo a nuestros ojos, no critiquemos, sino al contrario, apoyemos en oración y tengamos cuidado en no querer ir en contra de los planes y de la voluntad de Dios. No queremos ser un Coré, ni un Datán, ni un Abiram. Queremos tener cuidado porque sabemos que Dios es el que indica. Dios es el que da responsabilidades y Dios es el que da ministerios. Y como digo, no importa lo sencillo o lo importante delante de nuestros ojos que sea el ministerio, hermanos, que sea el servicio. Apoyemos en oración. En segundo, hermanos, aplicándolo ya más personal y más a nosotros. Cuando Dios te ha encargado un trabajo, descansa en él en oración. Porque cuando Dios guía, Él provee. Tal vez Dios le dio a usted, hermano, un ministerio. Tal vez Dios le ha dado a usted una carga, una responsabilidad. Y tal vez, hermano, usted ha oído murmuraciones. Tal vez no de parte de hermanos, tal vez no de parte del grupo, de la iglesia, de otros hermanos. Espero que no sea así. Pero tal vez usted va a oír, y no digo tal vez, seguramente usted va a oír susurros y murmuraciones en contra de usted y en contra de su capacidad. ¿Y sabe de parte de quién? De parte del enemigo. El enemigo le va a decir que usted no es capaz, que usted no debería estar en ese lugar, que usted no es suficiente, que sus habilidades apestan y que otra persona debería estar en ese lugar. Recuerde, el enemigo es el padre de la mentira. Y descanse usted como Moisés descansó en la oración. Descanse en la oración. Y descanse en conocer que cuando Dios guía, hermanos, cuando Dios nos está guiando, cuando Él nos está dirigiendo, Él va a proveer. Si Dios le ha dado algo a usted para hacer, no tenga temor. Dios va a proveer. Señor, pero no puedo. Si regresamos, hermanos, a Génesis, Moisés decía, Señor, pero soy tartamudo, mi lengua está amarrada, no sirvo para hablar. Y el Señor le contesta y le dice que Él es el que da y el que quita la palabra. Y Él proveyó y Él capacitó a Moisés para ser un gran líder. Y así, hermano, descanse en la oración y descanse en el conocimiento de que cuando Dios dirige, también Él provee. Sin importar cuán importante o cuán mínimo usted crea que es la responsabilidad que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que fallamos, a pesar de que somos personas imperfectas, tú nos has escogido para tu reino y nos has dado la oportunidad de servirte de una manera o de otra, importante o insignificante delante de nuestros ojos, pero útil para tu reino, Señor. Ayúdanos a descansar en la oración todos los días. Ayúdanos a comprender que tú eres el que nos diriges y tú eres el que capacitas. Y que nosotros simplemente somos siervos inútiles, Señor. Que eres tú por medio de nosotros, moviéndote y dirigiendo y sirviendo, Señor. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros. Sino a ti sea dada toda la gloria. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser parte de tu reino celestial. Te amamos, te damos gracias, Señor, y ayúdanos a no caer en el error de la crítica, sino al contrario, Señor, que seamos apoyo en oración, que podamos animarnos los unos a los otros, que podamos ser
instrumentos de edificación para el cuerpo de Cristo. Y es en el nombre de Cristo Jesús en quien oramos y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente un par de anuncios. Nos vemos por este mismo medio de Facebook Live el viernes a las 7 de la noche para nuestra tarde, nuestro viernes de oración en la tarde. Todos bienvenidos para que se conecten ahí en Facebook Live, Antorcha de Fe. Y otro anuncio bastante importante, hermanos. Yo sé que ya se mandó algún anuncio por medio de las plataformas también de Facebook y otras plataformas que están disponibles. Pero hermanos, queremos darles el anuncio por los que estamos muy contentos y muy emocionados. Es de que a partir de este domingo, hermanos, vamos a poder reunirnos, no aquí adentro, pero vamos a estar reunidos al aire libre aquí a la par del edificio de Antorcha de Fe. Hermanos, a las 8 de la mañana todos bienvenidos. Los jóvenes también son bienvenidos, ellos se van a estar reuniendo en otro lugar aquí en la misma área de la iglesia, hermanos. Así que los jóvenes también son bienvenidos. Si usted tiene niños tal vez de edad elemental, primero a sexto grado o algo así, que puedan estar sentados, o incluso niños más pequeños que usted pueda tenerlos usted sentados con usted, también son bienvenidos, hermanos. No deje que eso lo desanime. Estamos contentos porque podemos volver a reunirnos, nos extrañamos, y yo sé que usted también nos extrañamos poder vernos, poder saludarnos, y vamos a reunirnos este domingo a las 8 de la mañana, hermanos, todos bienvenidos. Venga temprano para poder tener un poquito de comunión y poder saludarnos. Que Dios les bendiga, hermanos. Esos son los dos anuncios y el anuncio importante del domingo. Y nos despedimos, hermanos, con este hermoso salmo que siempre lo recitamos los miércoles. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buena noche.